Iba a decir martes, pero, o sea, lunes, pero es martes. Martes 28 de junio, última semana de este mes, última semana de la Convención Constitucional. Le habla Bárbara Bericeño, estamos comenzando polos opuestos junto a Francisco Vidal, esperando que se conecte el alcalde en los próximos minutos también. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, ciudadano, buenas tardes a todos y a todas. Y manera Eh, de tener tema. Han pasado tantas cosas en estos pero últimos días. empecemos por, yo diría que el tema político más importante es el resultado de las encuestas del fin de semana, donde sitúan al gobierno en una posición muy, muy precaria, al presidente y a su gabinete, pero hablemos del presidente, que finalmente es el que manda. Cuando un presidente como a 110, 115 días de iniciar su mandato alcanza un 59% de desaprobación, el gobierno está en problemas. Eso es evidente. Incluso hay comparaciones con los primeros 110 días de Lagos, de Bachelet 1 y 2, de Piñera 1 y 2, y este resultado es deplorable para el gobierno. La interpretación que al menos yo hago, y muchos más, pero hablo por mí, es que el gobierno enfrenta dos problemas sustantivos desde el punto de vista ciudadano y que van alterando la aprobación o desaprobación. Uno, en primer lugar, aunque están cerquita, pero para el efecto de la explicación, es el tema de la seguridad y el orden público. Y eso incluye la migración en el norte, el narcotráfico, la delincuencia, el orden público, la macro zona sur. Eso le está pasando una cuenta tremenda al gobierno, no obstante que reacciona, eso es verdad, pero no con la fuerza necesaria o la convicción necesaria, que tiene que ver con la votación de mañana del estado de excepción en la macrozona sur, que tiene que ver con la votación de hoy o mañana de la ley de infraestructura crítica, que tiene que ver, no sé, pasado mañana con la ley de inteligencia. Son todos aquellos proyectos que llevan meses, si no años en el Congreso, y no han logrado la aprobación, no de la derecha, que es aparte, que no han logrado la aprobación de las propias fuerzas del gobierno. Ese es un tema. Y el segundo, que va pareadito, es la situación económica. La inflación, que es lo más fregado que tiene el gobierno, y que, claro, esta segunda lucha es mucho más difícil porque no depende del gobierno, en parte importante. Depende del factor internacional, depende de la situación interna en algunos elementos, pero yo creo que la suma de esas dos situaciones es lo que hace que el presidente tenga una desaprobación altísima. Y si tú le agregas lo que se denominan ciúticamente errores no forzados, como Irina Caramano, el gabinete, bueno, ahí está la tormenta perfecta. Además, como hay una cierta asociación entre el presidente y el plebiscito, cae el presidente y cae el apruebo. Hay de 15 encuestas, 13 o 14 hacen esa cosa media de siameses, salvo una que los distanció. Pero es una constatación. Es decir, el presidente sube, el apruebo sube. El presidente baja, el apruebo baja. Y en este caso, en la encuesta del domingo Academy y también de Pulso Ciudadano, con números distintos, pero el rechazo está ganando por 5, 8, 10, 11 puntos. Pues hasta casi 20 en dos encuestas que vimos el fin de semana. Exactamente. Entonces, es un temazo. Ahora, en paralelo, tengo entendido, porque lo vi a la hora del almuerzo, que la convención ya votó. Sí, sí. De hecho, ni siquiera después de almuerzo, creo que en la mañana Por eso alcanzaron. te Votaron digo, o súper sea, rápido. Pero no nos lo, cambiemos de tema, porque eso lo vamos a abordar en profundidad para ya está terminado el trabajo de la convención. Pero respecto a las encuestas, pucha, que lata que no entra todavía el alcalde Carter, que está a punto de entrar, me dijeron hace un rato, pero bueno, ya, se sumará. A mí me llamaron la atención varias cosas, y fíjate que, tal como dices tú, evidentemente, en temas de seguridad, que probablemente es el que más nos importa a todos en este momento, nadie puede estar esperando que el gobierno va a solucionar todos los problemas en un minuto, porque eso es imposible, pero las señales, ¿qué cosas concretas? Fíjate que hoy día en el punto de prensa el presidente que está de gira en el norte decía, que el tren de Aragua, que todas las bandas criminales sepan, no son bienvenidas, las vamos a perseguir con todo el rigor de la ley.
Entonces después le preguntan ya, pero ¿qué cosas concretas están viendo? Todo el rigor de la ley porque estamos revisando la ley, las cosas que nos permitan. Entonces, todavía el gobierno no es capaz de alguna manera de presentar un plan, acciones, que insisto, nadie puede pensar que lo van a resolver en un corto plazo, pero al menos que veamos un camino claro Pues mira, hacia si dónde estos son van. señales para la ciudadanía. Entonces, si tú me Claro, preguntaras a mí, yo diría, "Bueno, ya, o sea, la definición del presidente es la concreta, perseguiremos, pero la ciudadanía está esperando, en mi opinión, que se apruebe la ley de inteligencia, que se apruebe la ley de infraestructura crítica, que el estado de excepción no sea acotado, porque todo el mundo sabe que el acotado es una estupidez, porque en los hechos no es acotado. Entonces, cuando yo veo al ministro Jackson el domingo en Tolerancia Cero decir, no, es focalizado, no es acotado, es focalizado. Bueno, focalizado. Lo que quiere la gente en la macro zona sur es el máximo despliegue de carabineros y las Fuerzas Armadas. Lo o demás es sea, música. si le dijera vamos a tener todos los militares desplegados en toda la esquina, le van a aplaudir. Po, o sea, Bueno, da lo mismo obvio, pues. focalizado, ¿Cómo no se dan acotado, cuenta? restringido, acortado, achicado. No, pues Claro. córtela. Mira, otra cosa que me llamó mucho la atención, Francisco, es que si tú miras la lámina de los ministros mejor evaluados, ¿Sí? hay una lámina con 10 y los 6 o 5 primeros, si le sacáramos al ministro de Educación, son todos militantes o ex militantes o cercanos del Partido Socialista. Ah, no, Y es que más, no me fijé en la lámina. Sí, ya, pues yo me fijé, y fíjate que en esa lámina, el mejor evaluado es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sí, seguido por el subsecretario Monsalve, imagínate, el ya, subsecretario del Interior, y de hecho, al último, en el último lugar está la ministra del Interior, eso también nos da para otro sí, análisis, pero claro. tú miras que de los 6 o 5, sacando al ministro de Educación, los mejores aprobados provienen no solo de la concertación, sino que del Partido Socialista. Eso también te da luces de lo que está mirando la gente. Más atrás viene la ministra Camila Vallejo, Giorgio Jackson, bueno, y al final Isca Siche. Claro, Eh, lo que pasa es que la ciudadanía, en ese sentido, al ver estos rostros, que además, como dices tú, el denominador común que provienen de la concertación o la nueva mayoría del Partido Socialista, está viendo una mayor experiencia o un mayor conocimiento del funcionamiento del Estado. Entonces, bueno, ese es otro llamado de atención para el presidente. Es decir, fíjese quiénes son sus ministros mejor evaluados. y Pero mira, fíjese que, esta situación es bien delicada porque a 110, 115 días, una desaprobación del 59% es altísima, altísima. Entonces, bueno, pero aquí yo creo que la palabra la tiene el presidente. Y vamos a ver mañana con el estado de excepción acotado. E insisto que el acotado ciudadano auditor no tiene nada que ver con los hechos. Es una figura, es algo que se creó. Eh, que no porque está ni siquiera en de acotado no tiene nada, porque es no, o no es. no está en el decreto, no está la palabra No acotado en ninguna existe parte, de una la forma, palabra acotado. claro. Entonces, Bueno, pero pero vamos a ver cómo se comporta el Frente Amplio. Pues. La vez anterior de 20 diputados, 10 por razones distintas, no estaban en la sala, estaban viajando, y otros votaron en contra. 10, la mitad. O sea, la mitad no le hizo caso a su presidente. Ahí tenemos un problema, pues. veo conectado al alcalde, pero no prende la cámara, aparezca, pues, para que le podamos... No, estoy acá con toda la no, razón. Acá ahora estamos. sí, ya, le damos la bienvenida a Hola, Rodolfo Carter, Rodolfo. Hola. alcalde de La Florida. Alcalde, estamos hablando de las encuestas del fin de semana, de esta dramática caída, o sea, más que caída, dramática baja aprobación que tiene el gobierno y que al mismo tiempo va en paralelo con la convención. Llama la atención, y estábamos comentando que de los ministros mejor evaluados, son todos, son o pertenecen o son cercanos al Partido Socialista. Ojo también con la ministra Camila Vallejo, porque probablemente todos vamos a estar de acuerdo, o casi de acuerdo, en que ella tiene un muy, pero muy buen desempeño. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto le puede alcanzar su capital político? Porque pese a que ella sea muy buena, a que ella haga muy bien su trabajo, claro, el tener que estar dando explicaciones de errores no forzados día por medio, en algún minuto también le pasa la cuenta, y por eso la vemos probablemente entre los no mejores evaluados, pese a que uno podría objetivamente decir que su desempeño es bueno, pero la gente ya le va a empezar a pasar la cuenta ella misma también, porque, bueno, salir a dar la cara todos los días es un trabajo muy, eh, como se dice, muy ingrato, pues. Así es. Bueno, ser vocero de un gobierno impopular es muy difícil. Y al contrario, de gobiernos populares, y lo podrá decir
Pancho al otro lado es un agrado, porque evidentemente Claro. A mí me tocaron las dos situaciones. A mí sentirse me respaldado tocó por... ser vocero del presidente Lago en el segundo trienio, 2003, 2004, 2005, un poquito del 2006. Y si ustedes se fijan, la aprobación del presidente Lago es bien débil los primeros 3 años y sube como espuma los segundos 3 años. Entonces, como dice Rodolfo, claro, ser vocero de un gobierno que va subiendo es más fácil. Pero me tocó al revés. Me tocó en Bachelet 1 entrar en diciembre, cuando la evaluación de la presidenta estaba en el 35%. Tú Eso dices fue como una... ahora. Como Tú ahora. dices como ahora. Mira, Claro. las similitudes. Claro, porque en septiembre del 2007 se llegó al punto más bajo de la presidenta Bachelet, con un 35. No me acuerdo si era Dimarc o el CEP. Bueno, eso ratifica, Pancho, que este gobierno te necesita a gritos, pero bueno. No me insistas en eso, hombre. No me saque de contexto, señores. No me saque de contexto. O sea, digamos no, las mira, cosas como son. O sea, probablemente es inevitable que va a tener que desembarcar más concertación, más 30 años en el gobierno. La pregunta quizá era que se esperaba que fuera más adelante, no a los 3 meses. yo creo francamente, Bárbara y Pancho, que la sociedad chilena, lo hablaba con un par de amigos hoy día cerca del almuerzo, que la sociedad chilena definitivamente quiere cambios. Eso es No quiere evidente. no quiere los cambios que le están proponiendo algunos que leyeron una versión demasiado extremista de este clamor ciudadano. Y tal vez lo que va a tener que hacer el gobierno es buscar los viejos tercios de la nueva mayoría, porque bueno, están dentro de lo sensato, de lo más o menos cuerdo. Pero no significa necesariamente que eso sea la renovación que la sociedad está pidiendo. Probablemente todas estas evaluaciones que hoy día vemos en las encuestas es más bien por contraste. Es porque de Sí, verdad puede ser, cuando sale un subsecretario diciendo medicamentos y de medicamentas, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Quiero un señor que no me salga con esa pachotada. O la ministra de Interior que dice, ¿sabe qué? Voy a ir al Gualmapu y la carne a balazo, y la gente dice, oiga, si esta señora la recién a balazo, ¿qué se espera más bien en la población? Entonces, claramente la gente evalúa mejor el sentido común, el que está más aterrizado. Pero ojo, no necesariamente es lo que la sociedad chilena quiere. Yo creo que efectivamente que es una buena noticia para el sistema. Yo creo que... ahí sí. Yo creo que es una buena noticia para el sistema que las dos grandes coaliciones políticas, o si usted quiere las tres, incluyendo el Frente Amplio, la gente quiere renovación de rostro, de estilo, una nueva forma de mirar las cosas. Pero evidentemente no quiere esta renovación donde finalmente un gobierno ya no es eficaz, Pancho. Estoy tratando de ser lo más neutral en el adjetivo que le estoy instalando. Poco eficaz. O sea, ¿cuáles son las dos grandes prioridades que los ciudadanos le piden a cualquier gobierno? Prosperidad personal y colectiva, o sea, prosperidad en mi casa, un empleo, precios razonables que no se descontrolen, colectiva, que finalmente el país tenga un buen desempeño económico para todos, y seguridad, son las dos cosas. Y en esas dos cosas está el debe, claramente está el debe. Yo no sé, Pancho, realmente si están buenas noticias traídas de la encuesta en términos de que salgan evaluados mejor los socialistas. Es lo menos malo, finalmente. Porque la gran promesa de este gobierno era una renovación muy radical de rostros y de estilo. Y claro, han renovado los rostros, pero ha sido una desilusión. Sí. Hay El de hecho todo de ahí. que, pero es que quiero volver a una cosa que comentamos brevemente. El hecho de que el subsecretario del Interior esté en segundo lugar de mejor evaluación y la ministra en el último, siendo que uno podía pensar en un tema tan complejo, tan duro, que quizá le podrían pasar la cuenta a todos, ¿cierto? Pero no se entendería por qué entonces el subsecretario está bien evaluado. Entonces, algo está diciendo ahí la gente también. ¿Cuán sostenible es que la ministra siga en su cargo? Y fíjense que cosas que puedan parecer banales o no, por ejemplo, este fin de semana tuvimos un fin de semana de terror, asesinatos, a un joven lo balearon por no dar un cigarro, o no, por no dejarse robar un celular, perdón, a otro lo apuñalaron por no compartir un cigarro. Uno podría nombrar, porque pasaron cosas muy terribles en estos últimos días. Ya sabemos que en general la ministra el fin de semana descansa y el subsecretario es el que asume todas las labores, la vocería. No voy a hacer un juicio de valor de eso, está perfecto. Pero en un contexto en el que está pasando todo lo que está pasando,
Mientras el subsecretario está dando la cara con tanto problema, la ministra tuitea o sube sus fotos, perdón, en Instagram, por ejemplo, que una huerta con una naranja que es roja por la placenta, que no es por la placenta de la guagua, sino por no sé qué. Entonces hay gente que eso le molesta porque dice, bueno, obviamente tiene que tiene derecho a tener vida, descanso, está bien, pero es necesario, mientras en su cartera está la escoba, no necesariamente por culpa de ella, si hay problemas nacionales, Pero pero yo que no entiendo estas cosas, ¿qué significa que pone algo en Instagram? mira, Instagram es una red social, así como Twitter, ¿Ya? pero en la que son principalmente imágenes. Uno sube fotos, Ok, fotos o historias, pero siempre son con fotos o videos. Entonces, ¿ya? tradicionalmente hay gente que le usa más o menos. Entonces, por ejemplo, uno, no sé, pues, va a la esquina y saca una foto y dice, oye, mira que está lindo el día. ¿Ya? O va a un restaurante y mira lo que voy a comer. En el fondo, uno ¿Y muestra cuáles cosas de son su las vida. fotos entonces de la ministra? Entonces, en este caso, en el fin de semana, por ejemplo, ella sube una foto de una naranja que estaba cultivando en su casa con unas matitas y la naranja por dentro es, mira, ahí te estoy mostrando. La naranja por dentro es roja. Entonces ya una explicación que algunos pueden pensar que es por la placenta de su hija, pero en realidad no, y explica por qué es roja. Entonces, bueno, algunos dicen, ¿será necesario? Están Sí, asesinando gente, está la escoba, el subsecretario dando la cara con puros temas terribles, dramáticos, y ya estaba... Obviamente uno no tiene por qué controlar lo que ella hace en su tiempo privado y está perfecto. mm, Pero en el fondo, las exigencias de hoy en día son, sí. no sé, como que al final uno espera quizá, Sí, es como otro mundo, sí, en realidad, sí. ¿te das cuenta? O Pero sea, Quisiera bueno, compartir, mira, el fin de semana fui a la playa con los niños. eh, y en algún minuto cuando se produjo este aguacero muy intenso, empezaron las llamadas a mi teléfono y te tenés que devolver, ¿no? Mala claro. suerte. Sin estos cargos, y Bárbara, ahí no es una corrección, pero es que ser ministro del Interior no es un cargo más, no es un cargo gerencial. el cargo más El- el- importante después del presidente. Nadie te obliga a ser presidente, ni ser ministro, ni ser alcalde. Claro, un periodista puede decir yo trabajo de lunes a viernes, si hay una emergencia tal vez cubro, o un médico, pero el alcalde, el senador, no sé, el ministro o el presidente, que son cargos ejecutivos, y que además desde la mirada más filosófica, les toca el cuidado de la comunidad durante el periodo que la gente los designó en ese cargo. Tú no puedes Mm. decir, mira, a esta hora yo no trabajo, lo siento mucho, yo trabajo de lunes a viernes. Ya, Pero pero además, incluso, incluso quería pasando por compartir encima. ¿Mm? Sí, alcalde, reflexión termino. contigo. Mira, es cierto, pero no es completamente cierto que la gente está harta del abuso de cuello y corbata, de la elite, del tipo que estudió en el colegio caro, que después por una llamada de teléfono con los mismos compañeros de colegio tiene información privilegiada y hace negocio que perjudica a la mayoría. Es cierto, pero no es completamente cierto. ¿Por qué no es completamente cierto? Porque igual de indignada está la gente con la elite de los políticos que vive tan desconectada de la realidad de la gente. Entonces, claro, Instagram, que es una cosa más íntima, donde uno cuenta No es cosas de que su vida, no es tan recetas íntima de cocina. porque si uno lo tiene abierto lo ven No, todos. está bien, por supuesto, pero Claro. es mucho más simpático. Mm. Eh, Claro, pero no, la foto que tú me mostraste es expresa poco feliz, una... es muy desconectado con la realidad. es muy desconectado, claro. Por eso, o sea, Es como, no sé, incluso saliendo del debate de desconectarse o no, porque claro, o sea, algunos dirán un cargo tan importante es 24/7, otros dirán, bueno, tiene derecho a estar con su familia, con su hija. Bueno, no vamos a discutir eso, lo vamos a dejar de lado. Pero uno esperaría que por último, dado lo que está pasando en su cartera y dado que no es ella la que está dando las explicaciones, sino que el subsecretario, bueno, entonces que se desconecte un poco eh, para que no pase esto. Entonces tenemos al Mm, subsecretario dando explicaciones de asesinato y ella está hablando de naranja. es más simple. Imagínate que yo tengo un aluvión acá, ni Dios lo quiera, no sé dónde hay madre por acá, que no tengamos un aluvión, y yo estoy de vacaciones y subo una foto en traje de baño. ¿Tiene algo de malo en sí mismo? No, pero es sí, pero en el descriteriado. contexto es una brutalidad. Es muy poco criterioso porque no está acompañando el dolor de la enorme mayoría de la gente que tú representas. Y yo creo que eso tiene que ver finalmente con que un sector, el sector fundacional de este gobierno, por así decirlo, el Frente Amplio, la gente que vino a cambiarlo todo, porque todo lo que estaba antes estaba malo, tiene prioridades muy distintas a la mayoría de la gente. Este es un gobierno feminista, un gobierno indigenista, lo cual no me parece ni bien ni mal. Es legítimo que haya una agenda de esa naturaleza, pero no es la agenda de la mayoría de la gente. Mm, Por lo menos no hoy día. La mm. agenda de la enorme mayoría de la gente está en la delincuencia, en la Y inflación. en la inflación, la situación económica, ahí está. Esa es la preocupación de la gente. Entonces dice, oiga, ¿sabe qué?
ya está bien, si todos queremos reivindicación de las minorías, sin duda, y saludamos que hoy día además es el Día del Orgullo, que recuerda la primera gran reacción de la comunidad gay de Nueva York rebelándose contra la represión policial en Stonewall en el año 69. Uno saluda, respeta y abraza la causa, pero entendemos de que hoy día la agenda número uno de la gente es seguridad pública. No queremos ver más tiroteos en las calles, no queremos acostumbrarnos que los fines de semana los policías mueran de forma impune. Las otras agendas son importantes, pero la que abarca la mayoría es delincuencia, inflación, crisis económica. Ahora, conversando con harta gente, me dicen, bueno, esto quizá da la sensación de que la ministra ya tiró la toalla. Y en realidad ya definitivamente es una cuestión de tiempo cuándo va a salir o no. Hoy día conversé en la mañana con el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, y él decía, oye, si uno mirara la agenda de la ministra versus la agenda del subsecretario, lo más probable es que toda la gente que necesita algo le pide reunión a él y no a ella. Ahora, yo no tengo, no sé si eso es cierto o no, o una especulación, pero ya poco a poco se ha ido sentando en la práctica que él es el que toma las decisiones, el que está llevando todo, y bueno, cosa que a la gente le está gustando, porque además él ha mostrado que es muy criterioso, que es serio, que es ponderado, o sea, él tiene muchas capacidades y habilidades personales también para manejar temas tan complejos como eso, pero en la práctica pareciera que está todo en su mano, o en su poder al menos. Bueno, Debe pero ser muy duro. corrobora esto la ubicación del subsecretario Monsalve en la encuesta y la ubicación de la ministra en la encuesta. Nos vamos Así a la que, pausa y muy vamos bien. a seguir con este tema aquí en Por los Opuestos en Radio El Conquistador. Volvemos al tiro con este tema para que no se pierda el hilo. Cristian, ¿tú me dices? ¿Que no escucho músicas? ¿Estamos cortados o qué? Seguimos haciendo Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Cáter, junto a Francisco Vidal también. Estábamos comentando las encuestas y este bombazo que llegó el fin de semana respecto a las malas noticias o complejas noticias para la convención. Alcalde, justo que decir algo lo cortamos. No, que te decía que debe ser terrible la situación de la ministra, uno de repente pierde la perspectiva humana, pero debe ser muy demoledor ser el segundo cargo de la República y ser absolutamente irrelevante. Y que la única vez que tú logras un titular es por las tonterías que hace en Instagram. Yo, la verdad, que cuando le hicieron este verdadero bullying nacional por haber ido al centro comercial en el sector oriente, a mí me pareció fuera de lugar, porque No, eso no totalmente tiene nada de malo desubicado. que. No, Claro. pero lo que pasa es que la gente hoy día te cobra todo. O sea, si usted hace un discurso integrista, que los burgueses, cerdos, capitalistas, estos infelices, como se refería a la ministra antes de ser ministra, y te dicen, bueno, te fuiste a meter a la cuna de los infelices. Mm. Y hoy día que estamos con una crisis objetiva de seguridad pública, de verdad asombra la falta de tino. O sea, yo personalmente, que tengo un cargo mucho menos relevante que el ministro del Interior, cuido mucho las cosas que publico porque hoy día tú puedes ofender a cualquiera porque te estás desatendiendo del ambiente general de pesimismo, de malestar, de angustia que hoy día está presente en la opinión pública. Entonces, cuando tú entraste al gobierno desde el Monte Vaticano, por así decirlo, predicando, diciéndole a todo el mundo que iban a cambiar todo, que todo lo que se había hecho antes era malo, que Lago era el padre de casi todos los males del Chile moderno, y termináis sacándote una selfie con Lago, en una actitud zorrona, no digna de un presidente. O sea, yo me habría reunido con el hombre, porque obviamente es de los grandes presidentes que ha dado Chile, pero no con la selfie, no con esta estética tan frívola, y que al final la gente dice, oiga, ¿sabe qué? Mire, acá en Twitter, a usted que le gusta tanto Twitter, tengo todo el hilo de las cosas que usted dijo. Sí, No eso es podía un engañar a punto la también. gente. No podía. La gente te pide coherencia y te la cobra muy cara Francisco, cuando no lo eres. a propósito de esa selfie del presidente Boric con el presidente Lago, ¿qué te pareció a ti? Más allá, o sea, la selfie, propiamente tal, la reunión, tú como laguista de corazón, ¿cómo lo ves? No, yo creo que el reconocimiento ante los hechos concretos y la administración concreta del Estado, de que el presidente Boric tiene que acudir a la gente que sabe más, pues,
que tiene otra experiencia. Y de Hay hecho, en el mismo discurso del presidente Boric es completamente distinto a el discurso del diputado Boric, en el sentido que los 30 años no fueron una aberración permanente. Tanto hay error gente, que cometimos, pero en el balance no es así. hay gente que acusa populismo u oportunismo más bien, porque fue muy crítico él como parlamentario, muy crítico del presidente Lago en particular también. Y ahora que las encuestas están cuesta arriba, ahora que el rechazo se ha impuesto con mucha fuerza, hasta ahora en la foto actual, puede cambiar, justo gestos como estos, algunos dicen, bueno, lo hacen por interés o porque les conviene, cuánto de eso puede haber o no. No, yo creo Yo me que quedaría más, yo me quedaría con lo que dijo Carlos Peña, que creo que las columnas más brillantes que le dio, que se llama justamente la selfie, donde claro, dice que una parte integral del oficio del político, mirado desde la lógica más tradicional, es el cinismo, esto de mostrarse simpático frente a la realidad. Pero esto ya es el colmo, decía Peña, porque evidentemente ir a sacarse la foto con alguien que tú descalificaste de forma integral, donde le atribuiste la culpa de un montón de males, sin haber hecho un acto de contrición antes, sin haber dicho, ¿sabes qué? Ahí tiene que haber una reflexión, un periodo de enfriamiento, por último, decir, ¿sabes qué? Estos juicios tan categóricos que yo tuve hace 6 meses han dado paso a otro de producto de un periodo de reflexión. Pero esto de que digo A, hago Z, digo que estoy por el GA a precio justo y después de 6 meses salgo con un proyecto que realmente, bueno, esto como alcalde me toca verlo, que es realmente ridículo, porque lo único que fortalece a las grandes empresas, 3.000 balones de gas en un mercado de 20 millones, es hacerle el negocio gatopardiano a las empresas. Pero en el quinto retiro, un discurso un día, otro discurso otro. En el tema de la Araucanía, de verdad es impresionante. No vamos a aplicar el estado de excepción. Lo terminan aplicando con letras chicas, no les resulta. Bueno, pero en el caso Lago, porque hay un tema humano ahí, no tuvieron ninguna compasión ni ningún respeto. Trapearon con el hombre. Trapearon probablemente con el presidente más intelectual que hemos tenido, con el que tiene la visión de Estado más trascendente de Chile, y no respiraron nada. Y sabes, Pancho, perdona que esto sea un tema, de gente que no le ha ganado a nadie. mm, Lagos lideró a la izquierda en los tiempos duros. Es un gallo que sacó sus estudios en el exilio. Gallos mm, que difícilmente terminaron en la universidad, descartan a un tipo que, bueno, puede ser criticable, si no digo que no lo puedan criticar, pero lo mandaron al basurero de la historia. Y hoy día que están asustados porque no llegan a marzo, lo van a buscar y sacan una selfie. Yo, de verdad, me da mucho pudor. Yo me habría reunido con el presidente, lo habría escuchado, lo habría hecho público, sin duda, está bien, tienen que mejorar su evaluación en la encuesta, tienen que tratar de acercarse al electorado más moderado, no me parece mal eso, pero hay una estética un tanto frívola y demasiado cínica. Y eso yo creo que le mm, hace mal, porque eso es lo que ha descalificado la política vieja, ¿no? O sea, sí, decir A y hacer Z. sí. Bueno, pero yo creo que al final, mirándolo en positivo, ojalá que el presidente escuche más a Lago, al presidente Frey, a la presidenta Bachelet, que tienen en su espalda 30 años, 24 para ser exactos, de gobierno. Pero bueno, yo quería tocar otro tema que fue muy importante el fin de semana, que Pero tiene que espera, ver, un segundo, antes de salirnos, para definitivamente salir de esto, la encuesta, el rechazo sube, y ya se pega un alza fuerte, 51%. sí, o sea, ya pasó la barrera del 51%. Ahora hay Claro. gente que desacredita o está muy molesta con la academia, pero fíjense que hay muchas encuestas que están todas las líneas y el mismo ministro Jackson dijo que en el gobierno tienen encuestas propias que muestran lo mismo. Un punto Sí. más, un punto menos, ya otra cosa. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque ya se está volviendo más difícil. Lo que Todo pasa es puede que cambiar, pero ¿qué tan reversible? la lucha por el resultado plebiscito tiene una cosa inédita, ciudadano auditor, ¿eh? Una situación distinta. En la encuesta Cadem está haciendo una pregunta a los encuestados que rompe como lo binario y los coloca en 4 condiciones al encuestado. Mm. Y le dice, a ver, le voy a dar 4 opciones, usted dígame dónde está. Voy a dar los números de la primera porque cambiaron un poquitito en la segunda, pero es interesante esa pregunta. Ya, usted aprueba a todo evento, 11%. Usted rechaza a todo 18, evento, 18. 18%. Usted rechaza para reformar, 30%.
Usted aprueba para mejorar, 34%. Entonces la disputa que puede cambiar las cifras no está entre los 100% apruebo, 100% rechazo, que suman un 25%. Está en esa franja que es casi 2/3, en los que dicen aprobamos para mejorar, donde me incluyo, y otros que dicen rechazamos para mejorar. Ahí está el 2/3 de la población. Solo un Entonces el dato debate ahí, va a ser en ese universo. estoy totalmente de acuerdo contigo, Pancho, Bárbara. Creo que es la lectura correcta. Hay un 60% que es el electorado más moderado, Claro, pero hay un dato que conspira contra tu análisis, que yo creo que es malas noticias para la prueba. Con el gobierno más impopular de la democracia, con un gobierno exacto. muy inepto políticamente como el de Piñera, con el candidato más a la derecha que tuvo el sector, como José Antonio Kast, se llegó casi al 45%, 44 algo. Sí. Es muy poco lo que la derecha, entre comillas, el no gobierno, por así decirlo, necesita dar vuelta con un gobierno que ahora es muy impopular, con mala gestión, con una constituyente que termina no en los Rodolfo, mejores términos. esa es la tesis de Pepe Out, que es lo que tú estás diciendo. Él me la Pepe copió, Out me la pidió personalmente. se lanzó a la piscina 10 semanas antes del plebiscito, Out, sacando las cuentas de todos los números, sostiene que Es el fuerte su rechazo proyección. 53% y el apruebo 47%, una cosa por ahí. Era 53,6 creo, 53,4 y 46,6, Exacto, no por sé. ahí. ¿Ya? Claro. Y tiene que ver con que bastaría un porcentaje de los que votaron a apruebo en el plebiscito de entrada que se den vuelta, cosa que está ocurriendo, para que gane el rechazo. O al Entonces, revés, sí, puesto en otros términos, bastaría con que algunos que votaron por Boric contra Kast, que probablemente está en el mundo más moderado de la sí, concertación, claro. y que hoy día digan, no, esta constitución es demasiado. Porque Kast ya no está en el voto, esta no es Claro. una elección presidencial, es otro tipo. Evidentemente eso puede llegar a ocurrir. Yo sí lo Y que me por hago eso cargo, que yo quería meter el tema de los amarillos, porque Ah, esto. Sí, justo lo iba a meter. los Perfecto. amarillos es exactamente ese diseño. Entonces, los amarillos ciudadanos, para que lo entendamos, es un grupo, bueno, tiene 53.000 firmas, pero que se caracteriza por ser dirigido, o su estado mayor, si ustedes quieren, salvo Barken, que es un intelectual, o Weisbrot, que proviene del MAPU, los rostros de los amarillos, como lo publicó el Mercurio, era la Carolina Goich, ex senadora demócrata cristiana y ex candidata presidencial, es la Soledad Alvear, ex canciller del presidente Lago, es Jorge Burgo, ex ministro del Interior y Defensa de la presidenta Bachelet II, es José Pablo Orellano, ex ministro de Educación de Frey, es René Cortázar. Entonces, para los que de la estamos por F, el apruebo para mejorar, ese es nuestro contraste. No, no es los republicanos. Yo no voy a convencer a ningún republicano. Tampoco voy a convencer que vote rechazo a ningún comunista. Apruebo, 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 apruebo. Ahí está el debate. Y yo creo que toda la franja y toda la campaña va a ser entre estos dos enormes grupos. Los que dicen rechazamos para después reformar y los que dicen o decimos aprobamos para después mejorar. De ese debate va a salir el resultado. con el agregado sí, que no puede esquivar que, así como a Piñera, lo impopular del presidente Piñera, lo torpe que fue la gestión en algunas áreas, particularmente en cómo se enfrentó la crisis del COVID en materia económica, golpeó a las municipales, golpeó Obvio. todo. Este es un gobierno muy torpe también y muy impopular, salvo que nos sorprenda con una jugada Claro, la de impopularidad salón. del presidente Le va a golpear de todas maneras. afecta a este lote 85% que dice aprobar y después Y, mejorar, y, obviamente. y, a su vez, yo tengo la impresión, Pancho, que este gobierno está bien capturado por lo que haga la Asamblea o los grupos que están detrás de la Asamblea. Cada vez que se ha hablado de querer aprobar para reformar, un poco lo que dijo el PPD en una declaración hace un par de días Sí. atrás, salió una turba detrás y los maltrató Bueno, ese es el olímpicamente. 11%.
Pero que ese 11% extremista pesa mucho más Sí, que el claro. 30% moderado. Y lamentablemente esa es El la realidad de la coalición. 11% te dice que no, o sea, aquí hay que aprobar sin decir nada, aprobar, aprobar, aprobar. No, si la gente es más sabia de lo que algunos creen. Sí, pero no te olvides tú, a propósito que en nuestro minuto de la historia, que para hacer una revolución totalitaria no se requiere ser mayoría, se No, requiere obviamente. unos pocos Una muy minoría decididos activa y audaz. y una mayoría que es silente o cobarde. Y Claro. yo tengo la impresión de que en el mundo de la izquierda, y para ser justo, en el pasado en la derecha, con la violación de los derechos humanos, Sí, hay un grupo muy duro, muy radical, y la mayoría que es moderada se queda callada. Lamentablemente, hoy día los que llevan la voz cantante no son los moderados, son los duros. sí, claro. Salvo que este gobierno tenga un giro concreto, no solo en rostro, sino que en gestión, en actitudes, en dejar de acotar el estado de excepción, en enfocarse en el combate a la delincuencia, en enfocarse en volver a echar a andar la economía del país. Este es un gobierno que es controlado por los grupos minoritarios, por la agenda más dura. Y eso la Mm. gente lo lee. Entonces, esto de aprobar para reformar, no solo porque de verdad que es más complejo aprobar para reformar que lo que hoy día se ve que puede pasar en el mundo del rechazo, pero más allá de eso, es poco creíble, porque sabemos que los ultrones hoy día son la voz cantante. Hoy día conversé con Sí. Mary Weisbluth y le pregunté, porque le dije, a ver, están los escenarios obviamente de aprobar para reformar o de rechazar para reformar. ¿Cómo la gente le puede creer a un sector que siempre ha estado en contra de avanzar en cambios y de hacer reformas constitucionales, en el fondo? ¿Qué tan creíble puede ser este rechazar para arreglar después? Porque es una duda súper legítima y él mismo lo dijo. Y es por eso que de esto emplazó de alguna manera a la Sí, derecha. Dice, hizo una nosotros los amarillos, carta. claro, nosotros los amarillos ya hicimos nuestra parte de nuestro gesto. Ahora la derecha es la que tiene que hacer un compromiso de decir, en verdad, sí vamos a estar disponibles y vamos a hacer los cambios. Y de esto les ponen la carga a ellos respecto a que si no hacen nada, no aseguran de alguna manera que van a estar dispuestos después a reformar, se pueden farrear ellos el rechazo. ¿Cómo lo ven, alcalde Sí, pero yo y creo que la Francisco? derecha es lo suficientemente inteligente para... Yo creo que alguien me contó que hasta mañana, mañana, la derecha presentaría su programa de reforma. Así que no, o sea, la derecha cometería uno, no, no toda la derecha, porque yo creo que los republicanos están apostando a que gane el rechazo y un, dos, tres momia. Pero la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, yo creo que cierran el círculo del rechazar para reformar si antes del plebiscito se comprometen públicamente a hacer determinadas reformas sustantivas. Eso hablo por descontado. Yo creo que el aprendizaje está hecho. Jugar con el refugiarse en una constitución pétrea nos costó muy caro. Claro. Los que creían de que esto había que arrinconarse, al final no sirvió de nada y estamos en un riesgo real de, a mi juicio, de hacerle mucho daño al futuro de Chile por la inestabilidad si es que ganara la prueba. Pero es que más allá de la reforma, la forma en que se haga la reforma, Sí. tiene que haber mucho cuidado de que esto sea definido entre cuatro paredes o la cocina, como se dijo en algún minuto. Podemos buscar una asamblea constituida por gente experta, que es un poco el modelo de la presidenta Bachelet 2, pero sí o sí pasa por la aprobación de los ciudadanos. O sea, Claro. la lectura tiene que ser completa. ¿Queremos una nueva constitución? Sí. No la que propone la Asamblea, pero sí una nueva constitución. Tenemos que estar dispuestos a entender de que hoy día los derechos sociales garantizados son parte ineludible del futuro. Todos los derechos sociales garantizados, por cierto, no. No, Eso es demagogia pura. Si me preguntáis a mi Pancho cuál es el 1/1, es salud. sí, Porque las claro, personas en salud obvio. no tienen ninguna libertad, ni una. A ti te agarra un cáncer, una leucemia, un aneurisma cerebral, y los costos de la salud en cualquier parte son tan altos que una persona por sí sola no las puede enfrentar. Tiene que ser el Estado, a través de un plan mínimo, pero de verdad sólido, defender a las personas individualmente. Mm. Pero junto con esta nueva construcción de un país nuevo, que reconoce otras miradas, también es importante la forma en que lo hagamos. Se podrá hacer con profesionales técnicos, con constitucionalistas, pero necesariamente esto tiene que ser validado por la opinión No, todo pública. tiene que, toda la reforma que Totalmente. venga, gane el apruebo o el rechazo, al final tiene que ser reafirmada por un plebiscito, si no... Bueno, Bueno, de hecho, pero yo creo que los amarillos marcaron el fin de semana en esta estrategia. ¿Ya? Por eso que es interesante tu entrevista a Weisbluth, porque yo en la mañana leí que Weisbluth
mandaba una carta a la derecha, a los Sí, partidos, po. no a los republicanos, a la UDI, Renovación y Evópolis. Claro, él dice, yo en el fondo nosotros los amarillos ya hicimos este gran gesto, ahora les toca a ellos. Y les Claro. pasa la pelota ahí, pero con todo. Si Porque en quieren, otro programa, fíjate, ¿Mm? Esquella, que yo lo admiro mucho, tocado el tema, decía que lo que pasa es que la derecha tiene que demostrar ahora, porque si no hace nada y queda solamente en la confianza, no. la historia dice que no es creíble. Por eso que el paso de la derecha tiene que ser concreto. Ya, bueno, Es ¿qué están que esperando entonces? yo creo que, Pancho, tú conoces los nuevos liderazgos dentro de la derecha, o Sí, incluso los no tan jóvenes que han cambiado con los años. La derecha hoy día no tiene nada que ver con la de hace 10 años. sí, Nada que ver. Esto es una sí. derecha mucho más abierta, moderna, en algunos casos regañadiente, porque la historia te obliga a cambiar, pero también Sí, por claro. una cuestión de convicción. O sea, de verdad, nosotros andamos sin complejo por la vida en un mundo moderno, tenemos una mirada distinta a la izquierda, pero no tenemos temor a la competencia. Y lo que uno quisiera es aprender las lecciones para construir un mejor país, donde quepamos todos, francamente todos. O sea, Sí. por ejemplo, hoy día, mira, te voy a poner un puro ejemplo. En el Y con eso Consejo, hoy, cerramos, estamos ya pasados. hoy día tuve Consejo Municipal y en el minuto que los puntos varios, cuando conversamos, todos los concejales de izquierda no hicieron mención al Día del Orgullo que es hoy. Ya. Esos reconocimientos a las minorías, al sufrimiento de tanta gente, ya no puede ser de un solo sector. Tiene que ser una mirada de todo. Respeto a los derechos humanos, compasión con el que sufre, respeto por la prosperidad, estímulo a los negocios particulares para que puedan entender. No pueden ser patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Esa es la gran lección que al final de este viaje bien tortuoso tenemos que sacar. Oye, Muy esa bien. conversación con Mario Weisbrot estuvo bien buena, así que te la recomiendo. Pídanme el link, como siempre, en mi Instagram, @Bárbara Bricenoca, se la voy a mandar a ustedes también. Ya nos tenemos que ir porque ya estamos súper pasados. No alcanzamos a hablar nada. Nos vemos mañana entonces, pues. Vamos a tener que pedir extensión de horario, ya no nos Y queda de más to- etapa de la Oye, y convención. preparándonos para la reforma tributaria que se presenta el viernes. El jueves 30, po, ¿no? No, lo que pasa es que tiene que estar Sí. el presidente anda en el norte, entonces la cambiaron para el día Ah, siguiente, viernes 1 de julio. ah. Ya, vamos a estar conversando de eso. La convención que hoy día terminó sus últimas votaciones, todas esas cosas que nos quedan fuera, las abordamos mañana. Hasta Perfecto. mañana. Buena tarde Chao, para Hasta los que estén mañana. dos. bien. Chao, Chao, chao. chao para todos.